¿Sí me escuchan, chicos? Por allá. Ok, perfecto. Perdón, es que hoy las fallas técnicas no se hacen esperar. Muy bien, chicos, déjenme abrir la presentación para podérselas poner, aceptar a sus demás compañeros. Mm, ay. Ya. Muy bien, les comparto la presentación, chicos. Vamos a continuar. ¿Me puede decir alguien cuáles fueron las células del sistema nervioso? ¿Cómo las dividimos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la división de las células del sistema nervioso? ¿Quién me lo comenta? En neuronas y neuroglia. Ah, espéreme, Cari, no la escucho. Permítame tantito. Espéreme tantito. Ok, Cari, ¿nos puede hablar otra vez? A ver si ya la escucho. En neuronas. Perfecto. Las Y neuronas. neuroglia. Bueno, eso es las neuronas y la neuroglía, efectivamente. Acuérdense que nos las dividíamos en neuronas y neuroglía. Les pongo aquí las células de la neuroglía y las neuronas. Entonces, recuerden que tenemos algunas de neuroglías como las epidemiales, las oligodendrocitos, los astrocitos y la macroglia. ¿Sale? Las células satélite y las células de Schwann, que van a ser células que se van a encontrar en el sistema nervioso periférico, mientras que las otras se van a encontrar en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las que producen mielina, chicos? ¿Cuáles son las dos células de la glía que producen mielina? ¿Quién se acuerda? Las células de Schwann, algo así dice, y las oligodendrocitos. Ok, muy bien. Las células de Schwann, que son estas, como el cantante Shawn Mendes, para que se acuerden, Schwann.
¿sale? Y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, donde nos van a producir precisamente la mielina. ¿Y alguien me puede recordar para qué sirve la mielina? Para el aumento de la transmisión del sistema nervioso. Ok, para el aumento de la transmisión, o más bien para la ayuda de la transmisión eléctrica del sistema nervioso y para que nos proteja los nervios, ¿sale? Entonces, para eso me van a servir esa mielina. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Mencionábamos dentro del sistema nervioso central que hay 3 órganos importantes, bueno, 2 en sí, que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo lo vamos a dividir en 2, que es, más bien lo vamos a dividir, sí, en 2. Lo que es el cerebro, que es toda la masa cerebral, toda la masa llena de neuronas, y el cerebelo, que nos va a servir prácticamente el cerebelo, que también tiene neuronas, para la motricidad. ¿Sale? El cerebelo nos sirve prácticamente para nuestra motricidad, mientras que el cerebro nos va a funcionar para todo el área cognitiva, el aprendizaje precisamente, el lenguaje, el escucha, y aparte de él salen algunos nervios periféricos, que son los nervios craneales o los pares craneales. Tenemos una una tercera región, que es el tallo cerebral, ¿sale? El tallo cerebral va a estar subdividido a su vez en el mesencéfalo, en el puente del varolio y en el bulbo raquídeo, que es la parte que nos va a conectar del sistema nervioso central de la cabeza a la segunda región del sistema nervioso central, que es toda la médula espinal, ¿sale? Entonces, esas son las 4 porciones, o las 2, 3 porciones, como gusten llamarlas, del sistema nervioso central. Encéfalo, que está constituido por cerebro y cerebelo, el tallo cerebral o el tallo encefálico y la médula espinal, ¿sale? La médula espinal, pues, es todo el cordón de parte de las axones y parte de los nervios que va a recorrer la cavidad de las vértebras, la cavidad que veíamos en su momento con el sistema óseo, esa cavidad donde va a correr precisamente esa médula espinal, y de la cual pues van a salir los nervios periféricos, parte del sistema nervioso periférico. Todo eso pues nos va a ayudar para que la parte de sensibilidad, lo que nosotros estemos captando de fuera de lo exterior, lo lleve hacia la médula espinal, suba hacia el cerebro con todas las conexiones, nos dé la capacidad de respuesta y baje esa respuesta otra vez por cerebro, tallo cerebral y por la médula espinal y salir por los nervios periféricos, ¿sale? Entonces el sistema nervioso central pues está formado, como ya les dije, encéfalo, médula espinal, y se va a encontrar protegido por 3 capas de meninges. ¿Alguien sabe cuáles son esas 3 capas de meninges? ¿Cuáles son las meninges, chicos? ¿Qué tienen por ahí en sus apuntes? No, se los dejo de tarea. Y pregunta de examen. Yo, profe. Va que va. Duramadre, aracnoides y la madre. Muy ¿Sí, bien. no? Aracnoides, piemadre, duramadre. Esas son las capas de nuestro sistema nervioso y nos va a Sí. servir precisamente para proteger nuestro cerebro, nuestro encéfalo y toda la médula espinal. Nos sirve mucho, sobre todo para el área de farmacología, porque es la barrera natural donde los medicamentos no tienen que pasar. Asimismo, para los patógenos o los agentes patógenos no pasen directamente al cerebro y al cerebelo y a la médula espinal y no las infecten, ¿sale? Cuando esas meninges se inflaman, se llama meningitis. Entonces, la inflamación de las meninges por algún agente patógeno, como por ejemplo el sarampión, que puede llegar a pasar hasta las meninges y causarnos precisamente meningitis. Además de estos, pues vamos a tener que estar lubricado el sistema nervioso central y como protección prácticamente por medio del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se genera por medio de las cavidades cavernosas que se encuentran en el cerebro y nos van a crear precisamente el amortiguamiento en el cráneo y en la médula espinal o en el canal de las vértebras.
Si no tuviéramos ese líquido amortiguador, pues el cerebro estaría rozando con todo el tejido óseo y pues se dañaría. Entonces, por eso es importante ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, es completamente incoloro, es transparente, es como si fuera agua, es líquido prácticamente, insaboro y no tiene tampoco olor. Entonces, si lo llegásemos a sacar o si lo llegásemos a ver, pues es como agua prácticamente. Si se llegase a ver turbio, si se llegase a ver amarillo, como si tuviera tierra, entonces está infectado ese líquido cefalorraquídeo porque hay una infección bacteriana, viral, lo que ustedes gusten, se están inflamando estas meninges, entonces tenemos precisamente esa meningitis con inflamación y alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Entonces, Cuando aparte hay del ¿Mandé? cuando hay alguna alteración, se llega a ver en el encefalograma, profe. No, ¿O en qué? el encefalograma es como el electrocardiograma, nos ayuda a valorar la conducción eléctrica del cerebro, nada más. Para yo ver si O, está por infectado ejemplo, el... si tiene Ajá. alguna diferencia el líquido cefalorraquídeo, ¿dónde se puede observar? Tendría que hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo, tendría que sacar líquido cefalorraquídeo del cuerpo humano y mandarlo a estudiar. Ah, ok, gracias. Así, y ese líquido, si lo quiero mandar a estudiar, lo tengo que sacar como si les pusieran la anestesia epidural. Se hace la misma técnica, pero en lugar de poner anestesia, sacamos líquido. Y ese líquido que se contiene en una jeringa se manda a cultivar para ver si no tiene alguna infección. Que luego, cuando sale el líquido y no es normal, se llega a ver las alteraciones. Digo, ahí podríamos sospechar, pero de todos modos hay que cultivarlo. Muy bien. Digo, y el encefalograma nos ayuda para ver la funcionalidad, la conducción eléctrica del cerebro. Sobre todo para los pacientes que son epilépticos, narcolépticos o con alguna otra enfermedad, a veces psiquiátrica, se llega a mandar para ver que esas ondas cerebrales, porque se ven ondas cerebrales, no estén alteradas. Y les mandan, digo, para, si alguna vez les han hecho alguno, les mandan como si fueran un electrocardiograma con esas ondas. Muy bien, entonces vamos a empezar con el cerebro. El cerebro pues es la parte más voluminosa de todo nuestro sistema nervioso central y de todo el sistema nervioso. Contiene dos hemisferios, así como dividíamos el hemicuerpo, también lo dividimos en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Van a estar separados por una cisura interhemisférica. De hecho, si nosotros dividimos cerebro, pues tenemos esa cisura en medio de nuestros hemisferios cerebrales y pues nos van a estar comunicándose por un cuerpo calloso. Ahorita lo vamos a ver en esa imagen. Digo, ese cuerpo calloso mantiene unido precisamente nuestros dos hemisferios. La superficie se denomina corteza cerebral y es donde tenemos la mayor cantidad de neuronas y está formada pues por repliegues denominados circunvalaciones. Así como vemos aquí en esta pequeña imagen, esas rayitas que vemos ahí se llaman circunvalaciones. Cada circunvalación tiene un nombre o un número específico. No nos vamos a meter con eso para no hacernos tanto revuelto, pero cada cisura tiene, o cada circunvalación tiene su nombre propio, ¿sale? Y pues esto va a estar constituido por la sustancia gris. Recuerden que la sustancia gris, habíamos comentado en la clase pasada, que son todos los cuerpos neuronales que se van a estar acomodando en todo nuestro sistema nervioso. Y estas circunvalaciones o el motivo del por qué el cerebro está así enrollado, porque de hecho si nosotros desenrolláramos tendríamos como una hoja completa blanca del cerebro, está enrollado porque necesitamos una cantidad grande de neuronas para todo nuestro procesamiento de información y respuestas rápidas que tenemos que dar al momento de que nosotros tenemos una percepción externa. Entonces, por eso está así enrolladito. Digo, si ustedes algún día pueden comprar un cerebro de cerdito, cómprenlo, ahora sí que chequenlo, vean cómo está toda esa materia gris y váyanlo extendiendo y van a ver que pues esas circunvalaciones se van extendiendo como si fuera una hoja, ¿sale? Y bueno, está subyacente a la misma que se encuentra la sustancia blanca, que pues van a ser todas las manitas, los axones de nuestras neuronas, que precisamente se tienen que ir interconectando entre unas y otras. Y pues las zonas más profundas existen áreas de sustancia gris que van a estar formadas por núcleos como el tálamo, el núcleo caudado o el hipotálamo, ¿sale? Recuerden que estas partes de tálamo, núcleo caudado y el hipotálamo, pues son partes también del sistema, sobre todo el hipotálamo, del sistema endocrino porque nos van a crear hormonas,
¿sale? Entonces, todo esto se encuentra dentro de nuestro sistema nervioso central y dentro del cerebro. Recuerden que el hipotálamo, la pituitaria, estaba sentada en una silla, en la silla turca, ¿sale? Entonces, para que se vayan ahí aunando lo que vimos en el sistema del hueso. Y entonces aquí tenemos el cerebro. Tenemos las circunvalaciones, que son todos estos. La mata encuentra, ¿verdad? Se va a encontrar en la periferia, mientras que la sustancia blanca la vamos a encontrar más hacia adentro para las interconexiones hacia abajo de la médula espinal, con el tallo cerebral y después la médula espinal. Tenemos el cuerpo calloso, que es esta región como si fuera un boomerang. Este es el cuerpo calloso. Entonces, toda esta, tenemos nuestro cuerpo calloso, tenemos nuestra hipófisis que se encuentra aquí en esta cosita de nada, que es donde tenemos ahí la parte también endocrina. ¿Qué pasó, Laura? Alzó la manita. Profe, no escuché muy bien cuál era el órgano, bueno, Ey, el órgano que estaba sentado como en la silla turca, ¿cuál era ese? la hipófisis, esta. La hipófisis. Ok. Recuerden que eso ya lo habíamos mencionado todos en el sistema Sí, no, lo recuerdo porque venía en óseo. el examen y me quedé así también, no sabía bien cuál era. Nada más era eso, profe. Así es, pregunta de examen. Muy bien, entonces la hipófisis. ¿Sale? De hecho, la hipófisis, tenemos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Ambas producen cierto tipo de hormonas, las cuales es la glándula madre de todo nuestro sistema. Sin esta hipófisis no va a producir, si no tuviéramos la hipófisis, no produciría las hormonas madre de todas las glándulas endócrinas, tiroides, ovarios, testículos, glándula suprarrenal, ¿vale? El pulmón, el riñón, que también crean cierto tipo de hormonas. Entonces, gracias a esta glándula hipofisiaria, pues nos va a servir para controlar todas las hormonas. Entonces, si algún día se muere una cacho de la hipófisis, como puede suceder después del posparto, pues tenemos alteraciones en todas nuestras hormonas, ¿vale? Muy bien, entonces volvemos a repetir aquí con las circunvalaciones. Tenemos el cuerpo calloso que se encuentra en esta región, toda la materia gris, la materia blanca. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro cerebelo, que aquí ya nos están desplazando. Este cerebelo, como ven, tiene forma, bueno, yo le tomo forma de coliflor, para que lo noten, es completamente diferente. El cerebelo es una masa un poco más compacta, no tiene circunvalaciones, como les dije, es una masa más compacta a comparación del cerebro, que no es una masa compacta, es una masa un poco más blanda que se puede ir separando en determinado momento. De hecho, cuando nosotros somos ya adultos mayores, las circunvalaciones se van borrando, ¿sale? Por el tiempo y la muerte neuronal que vamos ocurriendo año con año, pues las circunvalaciones se van perdiendo. Por eso los pacientes llegan a tener alteraciones como la demencia, porque pues ya no tienen esa cognoscitividad clara como nosotros todavía. Muy bien, entonces vamos a continuar con este sistema nervioso. Se encuentran pues dentro del tallo cerebral y el cerebelo, pues tenemos el tálamo que va a recibir pues ciertos mensajes, receptores sensoriales y van a transmitir la información a la región adecuada del cerebro para que sea procesada. El tálamo es como la secretaria. Llega la información de la médula, bueno, llega la información de los nervios periféricos hacia lo que es la médula espinal y sube hacia lo que es el tallo cerebral. Y ahí se encuentra precisamente ese tálamo. Entonces el tálamo es como la secretaria, la recepcionista. Llega la información y pues pregunta, ¿qué va a querer prácticamente o a qué viene? Entonces si la información es para el habla, entonces o la respuesta para que nosotros sigamos hablando. Entonces, esa información va hacia la región indicada del cerebro, regresa la información hacia lo que es el tálamo y lo baja, ¿sale? Entonces, para que tomemos la referencia como ese tipo de tálamo. El tálamo, pues, se va a encontrar en ese tallo cerebral. El hipotálamo, pues, se encuentra precisamente o ejerce el control, pues, parte del hambre, la sed, el cansancio y la temperatura corporal. Sale una región de ese hipotálamo, nos va a servir para esa parte y va a controlar y coordinar pues los sistemas nerviosos y endocrinos, como les comentaba, las hormonas, es una de las glándulas madre
para que controle ese tipo de hormonas, ¿sale? Igual que el tálamo, pues va a producir algunas emociones como el miedo, la rabia, la tranquilidad, sed, placer, y pues también las respuestas sexuales, ¿sale? Entonces vean qué cantidad de funciones tiene el hipotálamo, no nada más como glándula madre. De hecho, el hipotálamo, cuando hay una hipertermia, recuerden que en práctica veíamos lo de fiebre, febrícula, hipertermia, hipotermia, cuando el hipotálamo sufre y aumenta la temperatura corporal, estas alteraciones como la tranquilidad, el sed, la rabia, el miedo, cansancio, ira, el hambre y la sed, pues empiezan a modificar porque al momento de haber hipertermia, pues aumenta la temperatura corporal dentro del cerebro. Cuando tenemos fiebre, no, pero cuando hay hipertermia, sí. Es por eso que los niños llegan a convulsionar muy rápidamente, porque la temperatura aumenta en el hipotálamo, y si aumenta la temperatura en el hipotálamo, pues tenemos alteraciones con toda esta parte y tienden a convulsionar, ¿sale? Ahí el por qué convulsionan los niños. Solamente pueden convulsionar por fiebre los niños menores de 5 años. Después de 5 años es muy raro, ¿sale? Convulsionan por otras cosas, pero no por fiebre. Entonces, les presento el hipotálamo, que lo encontrábamos y ahorita ya les mencionaba que se encuentra abajo del cerebro, precisamente abajo del cuerpo calloso y de los ventrículos, se encuentra ese hipotálamo y pues tenemos la parte de la hipófisis anterior, perdón, posterior y la hipófisis anterior, que nos va a dar, pues miren, todas estas hormonas que van a estar produciendo precisamente o ejerciendo parte de las hormonas de todas las glándulas endócrinas, ¿vale? Entonces, todo eso nos van a estar modificando nuestra hipófisis. Muy bien, entonces, el cerebro pues tiene dos capitas, como lo mencionábamos, la materia gris y la materia blanca. Esta materia gris pues va a estar formada por los cuerpos neuronales, como les mencionaba la clase pasada y hace un momento, y pues es donde nos vamos a tener la corteza cerebral y va a procesar pues todas las informaciones de los órganos sensoriales y los movimientos. Mientras que la capa interna, que es la médula, la materia blanca, pues va a estar formada por todas las manitas, todos los brazos de las neuronas, que son los axones. Y pues ahí es donde se van a encontrar precisamente las vainas de mielina. En el caso del sistema nervioso central, recuerde que son los oligodendrocitos, los cuales nos van a dar esa capacidad de mielina, de mielinización de nuestros cuerpos, de nuestras axones, perdón. Y pues va a conectar la corteza cerebral con el tronco cerebral para la información, ¿sale? Recuerden que los axones llevan la información hacia los cuerpos neuronales procesan toda esa información y lo regresan por las manitas para que llegue hacia donde tenga que hacer la acción correspondiente, ¿vale? Entonces tenemos la sustancia gris, que es toda la corteza cerebral, como les estaba mencionando en las anteriores imágenes, que es todo esto que vemos ahí en color beige, que no es color gris en esta imagen, pero es color beige, y todo lo que vemos en color más clarito, digo, más bien es como ese color beige, y el otro es como color rosita, todo el color blanquito, pues es la materia o la sustancia blanca, ¿vale? Que es todos nuestros axones en el sistema nervioso central. Y bueno, aquí vemos el cerebro en tridimensional con el cuerpo calloso, que es el que vemos acá. El cuerpo calloso, la hipófisis, ahorita que nos dé la vuelta, la hipófisis es esta cosita que vemos aquí, lo que es nuestro tallo cerebral. Y bueno, aquí lo único que no vemos, que estaría por acá abajito, sería el cerebro. Así es todo en nuestro cráneo, toda esa información para el procesamiento. Y bueno, el cerebro se divide, aparte de que las circunvalaciones tienen sus nombres propios, o porciones, porque también hay porciones propias de circunvalaciones, el cerebro se divide en lóbulos cerebrales, los hemisferios, y tenemos lóbulos. Los lóbulos tienen los nombres de los huesos del cráneo. Entonces tenemos el lóbulo frontal. Por obvias razones, el lóbulo frontal pues se encuentra aquí enfrente, ¿sale? Donde se encuentra nuestro hueso frontal. Y bueno, ese es el área motora prácticamente. No hay que confundirlo con el cerebelo. Yo hace un rato les dije, el cerebelo tiene todo lo motriz, sale todo. Pero también el cerebro tiene partes motrices. En el caso del lóbulo frontal es parte del área motora. Aquí pues va a ser el procesamiento de las funciones cognitivas de alto nivel
tales como la planificación, la coordinación, la ejecución y el control de la conducta. Si hay alguna alteración en el lóbulo frontal, podemos tener alteraciones en la coordinación, en nuestra planificación, así que la planificación en general, y en la conducta propia de nosotros, ¿sale? Entonces, algunos pacientes que son psiquiátricos tienen algunas alteraciones precisamente en esta área frontal y pues aumenta el estado de la conducta, o pueden ser muy agresivos o pueden ser muy dóciles, ¿verdad? Dependiendo el trastorno psiquiátrico que tengamos. Por su extensión, pues también hace posible el establecimiento de las metas, la prevención, la articulación del lenguaje y la regularización de las emociones. Entonces, todo el lenguaje que nosotros tengamos va a ir directamente hacia el lóbulo frontal, ¿sale? Y pues parte de nuestras metas de que querramos nosotros ser de grandes y qué vamos a hacer posterior y qué vamos a comprar después y todo lo demás, pues va a parte de nuestro lóbulo frontal. El lóbulo parietal, que pues son dos lóbulos que encontramos aquí arribita en el hueso parietal, pues van a hacer el procesamiento de la información sensorial que van a llegar a todas las partes del cuerpo como el tacto, la sensación de la temperatura, el dolor y la presión. Y es capaz también de relacionar alguna información con el reconocimiento de los números y recibe la información visual proveniente del lóbulo occipital. Y bueno, también trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y el control de movimientos de la corteza o del lóbulo frontal, ¿vale? Entonces, todas las sensaciones del tacto, la sensación de la temperatura, es decir, si yo, como decíamos la clase pasada, pongo mi manita en el fuego, pues toda la información va a llegar hacia el lóbulo parietal para que pues yo quite mi mano del fuego, ¿sale? Y la presión pues va a estar relacionada con este lóbulo parietal. Y parte de la información visual, no toda, porque otra parte de la información visual la va a llevar el lóbulo occipital. Entonces, eso es lo que va a tener de funciones nuestro lóbulo parietal. Entonces, tenemos aquí el lóbulo frontal, que es toda esta región que vemos en anaranjado, y vamos a tener, perdón, se las cambié. Tenemos el área motriz, que la encontramos en esta región. Yo no es ofrezco que se aprendan dónde está el área motriz, nada más que sepan que el lóbulo frontal tiene nuestra área motriz, psicomotriz y el centro del lenguaje, ya con eso la hicimos, ¿sale? Entonces, toda esta región pues tiene nuestra área motriz y nuestro centro del lenguaje para que yo pueda precisamente hablar. Y también tiene algunos movimientos de escritura, que es precisamente lo que están haciendo ustedes, copiar y pegar prácticamente con su lapicito. Esa es esa parte, los movimientos de la escritura. Y nuestros lóbulos parietales, que se encuentran atrás del lóbulo frontal, pues va a tener el área psicosensitiva, el área sensitiva general, que es lo que comentábamos de la temperatura, de la presión, del dolor, y el centro de la compresión de las palabras escritas. Una vez lo que yo lea, pues aquí va a estar la compresión, es decir, la parte del área visual que estábamos comentando. Digo, no toda el área visual, solamente la parte de la comprensión de la escritura o de la lectura que yo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que me va a dar mi lóbulo parietal. El lóbulo temporal, o los lóbulos temporales que se encuentran, recuerden, al lado donde están los huesos temporales, va a ser el área que va a recibir los impulsos auditivos. Toda la parte sensitiva o psicosensitiva auditiva va a estar en los lóbulos temporales. Sus funciones pues, tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de algunos datos provenientes de los sentidos, sobre todo el sentido auditivo. Por lo tanto, pues va a jugar un papel reconocido para nosotros reconocer precisamente los rostros y las voces. También lleva parte de la visión, no la visión completa, solamente para el reconocimiento de los rostros y las voces. Los pacientes que son con algún problema de la visión o que son ciegos, este lóbulo temporal tiende a aumentar más sus funciones porque tiene que reconocer las voces para poder reconocer a las personas, ¿sale? Y bueno, también ayuda a reconocer o el recuerdo de las palabras. Ahí es donde parte de nuestros recuerdos, si nos mencionan, no sé, alguna palabra que nos recuerde a nuestra abuelita, a nuestro abuelito o a alguna persona querida, pues esa palabra la reconocemos en nuestro lóbulo temporal. Y bueno, el lóbulo occipital, que pues es donde se encuentra acá atrás, donde está el hueso occipital, llega toda la información visual, ahí sí, ya toda la información restante visual llega ahí directamente hacia nuestro lóbulo occipital. Ese lóbulo occipital lo que hace es las conexiones hacia los lóbulos temporales para el reconocimiento de las voces y de las palabras,
y hacia el lóbulo frontal para el reconocimiento de la escritura. Entonces, no solamente comparte parte de las funciones de la visión. Y aquí pues el reconocimiento con los objetos cuya luz es proyectada hacia la retina. Recuerden que les hablaba sobre algunos nervios craneales. Eso, parte de los nervios craneales es el de la visión. Digo, si ya leyeron un poquito sobre sus órganos de los sentidos y lo conectaron, pues parte de la visión con ese nervio lo lleva hacia el lóbulo occipital para dar precisamente, junto con la retina, que la retina es parte del sistema nervioso central, para que yo pueda reconocer todos los objetos. Y bueno, tiene la capacidad por crear imágenes coherentes. Todo lo que yo estoy viendo a mi alrededor, pues lo procesa el lóbulo occipital para que cree esas imágenes congruentes. Y estas imágenes pues son creadas a partir del procesamiento de estos datos en zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual, que se encuentran en el lóbulo occipital. Entonces volvemos a la imagen de colores que les mostré hace un momento. Tenemos el lóbulo temporal, que está abajo precisamente del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Y tenemos que aquí pues está nuestra área psicoauditiva y el área auditiva, como les comentaba, y el lóbulo occipital, pues el área psicovisual y el área visual. Psico, pues es el procesamiento de las emociones por medio de la visión. Psicoauditiva, el procesamiento de las emociones de las palabras, precisamente para que nos recuerde a alguien. Sensitiva o psicovisual nos ayuda para procesar todas esas emociones y reconocer rostros hacia el cerebro y poder decir, es fulanito de tal. Entonces, para eso nos sirven estas funciones de los lóbulos. Tienen mayor procesamiento los lóbulos, no crean que es así de simple y así de fácil. Digo, esto es en general para que lo puedan recordar, pero tienen mayor. Digo, cada una de estas cisuras, por ejemplo, aquí la cisura de Silvio y la cisura de Rolando, que se encuentra la cisura de Rolando en el lóbulo frontal y la cisura de Silvio que se encuentra en el lóbulo temporal, también tiene ciertas funciones y muchas cisuras tienen nombres, ¿sale? Otras no tienen nombres, pero tienen números, entonces, y cada número tiene cierta función. Eso, digo, nos sirve bastante para cuando vemos un encefalograma, ver en qué parte de los lóbulos está disfuncionando, en qué parte de la región está disfuncionando, y pues así dar algunos tratamientos muy específicos, ¿sale? Pero no nos vamos a meter en esa parte porque pues es aprendernos mucho y pues no tenemos tampoco el tiempo. ¿Dudas, preguntas con la parte del cerebro? Esto es en general, como les comento, no es toda la anatomía completa del cerebro. ¿Dudas, preguntas, chicos? Para los demás, ¿ninguna? Muy bien. Veo que mueven cabecitas y dicen que no. Vamos con la siguiente parte, que es el cerebelo. El cerebelo tiene una función importante que es el área motora, ¿sale? El cerebro lo tiene, pero el cerebelo lo tiene mayor. Esta parte del cerebelo nos sirve también para la parte del equilibrio. Entonces, el cerebelo, a pesar de que es una masa pequeña, una masa compacta, nos sirve para toda esta parte. Entonces, esta pues está atrás del cerebro, es parte del encéfalo. El encéfalo es completo, es cerebro y cerebelo. ¿Vale? Entonces, encéfalo es eso, se divide en dos, que es cerebro y cerebelo. Esta es la parte más inferior y posterior del encéfalo, alojado pues en la fosa cerebral posterior junto al tronco encefálico. Va a estar pues en la parte occipital, en la última región occipital, abajo de lo que es el óvulo occipital del cerebro. Es la segunda región pues más grande del encéfalo, después del cerebro, y se va a encargar del mantenimiento del equilibrio, la postura, el tono muscular y la ayuda de la coordinación de los movimientos finos, ¿sale? Cuando somos bebés y, bueno, después de los bebés, más como los 3, 4 meses, nosotros vemos que el cerebro está funcionando bien porque empieza a tener movimientos muy finos, es decir, el agarrar las cucharas, agarrar la pluma, sale con los pulpejos, no toda la mano completa, ¿sale? Esos son movimientos no finos o movimientos menos complejos. Los movimientos finos son más complejos y solamente es con el agarrar con la yemita de los dedos. Si nosotros sufrimos algún traumatismo en el cerebelo, pues podemos llegar a quedar parapléjicos o con una disminución del tono muscular, ¿sale? Porque el cerebro precisamente nos da esa parte de nuestra postura y el tono muscular. Entonces, aguas con golpes o con traumatismos en el área occipital, porque pues podemos tener esa parte importante de las paraplegias o de las hemiplegias del cuerpo.
También nos sirve pues para, es una estructura vital durante las actividades musculares rápidas y ejecutan ajuste de corrección de actividades motoras y el orden como tal. Cuando estamos, por ejemplo, en un incendio, bueno, cuando estamos en una vela y ponemos la manita, pues todo el procesamiento, como no me quemo tan rápido, digámoslo así, lo lleva hacia el cerebro y quitamos la manita. Pero, por ejemplo, si estamos en un incendio y nos vamos a quemar, antes de que llegue la información hasta el cerebro reacciona antes y sale corriendo el paciente para que no se queme, ¿sale? Entonces, es como el procesamiento rápido de la información en el área motora, para que nosotros podamos llevar a cabo esa parte de información. Entonces, es como el previo antes del cerebro. Cuando todavía tenemos tiempo de procesar la información, pues llega hasta el cerebro, procesa la información y la regresa. Digo, esto es en milisegundos, pero todavía tiene ahí el tiempo el cerebro de hacer la parte importante. Entonces, bueno, aquí tenemos el cerebro, les digo que tiene como forma de coliflor o como si tuviéramos un caracol en la cabeza, donde tenemos el tallo cerebral y tenemos la concha del caracol, que sería el cerebelo, ¿sale? Entonces, ese es el cerebelo, no tiene circunvalaciones, ¿sale? Son fisuras las que tenemos nosotros en el cerebelo, pero no tiene circunvalaciones. Esas, si ustedes compran, les digo, si quieren hacer el experimento, compren un cerebro de puerquito en la carnicería o en el rastro y cómprenlo con todo el cerebelo y el tallo espinal o el tallo cerebral y pues van a ver que el cerebro lo pueden extender y el cerebelo no. El cerebelo es una masa compacta. Digo, tiene demasiadas cabezas neuronales que no le da tiempo de hacer una masa más flexible y laxa como el cerebelo. Muy bien. Déjenme... tantito, chicos. ¿Qué hora son? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta lo que llevamos, chicos, con esta parte? Ninguna. Yetza, Alan, Maylin, Cari, la otra Cari, creo que no está conectada la otra Cari. Odalis. Ok. Odalis, ahí está su hermano, porque no prenden camarita y nada más ahora me puso Odalis. Creo que ni Odalis está hoy. Déjenme nada más pasarles lista antes de que se me termine la sesión, chicos. Laura. Rosa. Rosa no anda por aquí ahora. No, Rosa no está. Guillermo, pues tampoco está. Erika se conectó y se desconectó. Laura, Alan, ya. Ok. Danisa ya no está. No, profe, no tengo internet. Ok. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya están hechos con el sistema nervioso central, el cerebro y cerebelo? Digo, son generalidades, ¿vale? No nos podemos meter en más. Muy bien. Déjeme. Carlos, creo que se desconectó Carlos. Brenda, Denise, ahí está. Karina Villeda, por ahí anda. No, no está Cari Martínez. Ok, chicos. Bueno, entonces, recuerden que tienen que enviarme su presentación del órgano de los órganos de los sentidos y su clase que me tienen que grabar. Recuerden que aproximadamente tienen que ser entre 20, 30 minutos, 40 minutos máximo la clase que me tienen que grabar. Ya subí en donde tienen que subir el video y su presentación. Hola, profe, yo sí estoy, Erika Martínez. Sí, Erika, ya la había puesto. Erika Martínez, sí, ya la tengo puesto. Entonces, para que graben, si tienen alguna duda con eso, mándenme mensaje para que no se vayan a hacer bolas. Recuerden que creo que se los puse hasta el domingo 13, para poderme enviar su presentación y su clase, para poderlos evaluar. ¿Sale, chicos? Muy bien. Pues si no hay dudas, no hay preguntas, hoy los dejo libres antes. No hay dudas, Profe, preguntas, chicos. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? había comentado que me parece que tenemos que hacer un canal en YouTube y ahí vamos a subir el video. Sí, de hecho ya todos tenemos, si tienen Google, su contraseña de Google y todo eso, se crea solito su canal de YouTube y ahí lo suben. Si Ok. tienen problemas con eso, ¿Y que no cómo, lo sepan. y eso cómo le podemos hacer? O le podemos mandar mensaje para que nos diga. Ok, chicos, a ver, si quieren, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que se me va a acabar el tiempo. Si Si no, gustan, individual. les grabo un video de cómo subir el video a